que nosotros consideramos que se hace urgente que se enseñe la ética, por ejemplo, pero también la filosofía. Es mejor que no se imparta la filosofía si se va a impartir mal y va a dejar traumas en contra de la filosofía dentro de los estudiantes. Estas son de las cuestiones que yo pienso que la Asociación Dominicana de Filosofía, la Escuela de Filosofía y las demás entidades tienen que ir, ¿verdad?, con todos estos temas a conversar con el Ministerio de Educación. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora que, como todos los jueves, tiene a la doctora, la profesora Aide Guzmán con su sección Interacción Académica y con sus interesantes invitados, como el de este día, que es el doctor Julio Minaya. Así es, Gustavo, gracias por permitirnos este espacio para ventilar la academia. El profesor Julio Minaya no sabe de cuándo le tengo una especial admiración. Fue una vez, él estaba dando una conferencia en el aula magna de la UAS y él dijo: nosotros somos privilegiados porque y estamos condenados y conminados a ser éticos, porque la primera lección de ética del nuevo mundo se impartió en esta isla. Bienvenido, profesor Minaya, a Interacción Académica. Profesor, esa primera lección de ética de la que nosotros fuimos receptáculo y la enseñanza de la filosofía en la República Dominicana, ¿cómo usted empata esos dos puntos de nuestra historia? Bueno, interesantísimo, porque eso que ocurrió en el pasado, es decir, a esas lecciones que usted se refiere, son las lecciones éticas de Montesino, ¿no? Del grupo de los dominicos, con aquel sermón de Adviento, donde reclamaban la humanidad para los nativos, es decir, los derechos. Y estos no son personas. Esa pregunta, son como 8 preguntas, interesantísimas las 8, y tienen sentido ético, político y jurídico. Todas esas interrogantes que están ahí. La primera, digamos, exigencia por los derechos humanos, podríamos decir. Sí, en el mundo, ¿también? No en América nada más, sino a nivel mundial, porque precisamente es ahí donde se inaugura todo aquello del derecho internacional, o el derecho de gente, es decir, que un pueblo tiene derecho a gobernarse, ¿verdad?, a su autogobierno sin que otros quieran venir a trazarle pauta, etcétera, ¿no? Y de eso se trata entonces esas lecciones morales, éticas, que ocurrieron, ¿verdad?, en el proceso de la conquista y la colonización, pero que empatando con el día de hoy, con los tiempos presentes, que nosotros consideramos que se hace urgente que se enseñe la ética, por ejemplo, pero también la filosofía. La ética es hija, es una rama de la filosofía, ¿verdad? Entonces, en nuestro currículum deviene importante, ¿verdad?, muy importante, que se puedan enseñar asignaturas filosóficas. Esto tiene una historia que yo quisiera brevísimamente apuntalarlo, porque desde los tiempos de Trujillo aquí venía implementándose lo que se llamó el bachillerato en filosofía y letras, ¿verdad? Yo mismo estudié ese bachillerato en filosofía y letras. ¿Hasta cuándo? Hasta 1996. En 1996 se abolió, ¿verdad? Vino una reforma, estaba en plan decenal, ¿no? Sí, el plan decenal precisamente, en el gobierno del doctor Leonel Fernández. Pero vino de antes, creo, no vino de cuando el último gobierno de Balaguer, que vino un señor de Costa Rica que hizo una reforma en educación. Sí, pero se mantuvo todavía ese bachillerato. ¿Se mantenía? Se mantuvo, sí, hasta el 96, que es que ya lo abolen. Parece que fue como un proceso, ¿no? No se abolió de una vez, pero ya en el 96, definitivamente. Sí, definitivamente entonces se abolió ese bachillerato que se cursaba en filosofía y letras. Pero ¿qué ocurre en el 96? Con el aire todo el oleaje del neoliberalismo,
los organismos internacionales comenzaron a trazarle pauta a nuestros países. Nosotros sabemos que en nuestros países vivimos en una semicolonialidad y en una semidemocracia, ¿no? Y entonces nuestros gobiernos obedecen muchísimas veces a esas líneas que se trazan desde por arriba, ¿no? De eso, desde Europa, de Estados Unidos, y nosotros lo que hacemos es que muchas veces cruzamos las manos y decimos, bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, pero además el que paga manda. El que paga manda, lamentablemente, sí, ciertamente. Entonces, nuestro gobierno no tiene más que, de alguna manera, que subordinarse a esto, ¿no? Entonces, eso ocurrió en el 1996. Ustedes preguntarán, ¿y qué hicieron los filósofos? ¿Qué hicimos los que estamos metidos en el ambiente filosófico, ¿no? Cuando eso ocurrió. Bueno, desde la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Filosofía, se llevaron a cabo debates. Recuerdo un debate que tuve con la maestra Ligia Amada Melo en relación a ese tema en aquel momento, ¿no? Fue luego de tomarse la medida, ¿no? Entonces, por más que abogamos, no fue posible que se reincorporaran los estudios filosóficos. ¿Cuándo fue entonces que vino a aflorar de nuevo y como a temperarse? Fue en el 2017. Estamos hablando entonces, como, bueno, 2017, varias décadas después, 20, ¿no? 20 años. Entonces quiere decir, ¿qué fue lo que ocurrió en el 2017? Ahí, bueno, se me olvidó decirle que en el 1996 se quedó una modalidad que se llama de los ejes transversales. Es decir, no hay bachillerato en filosofía y letras, no se van a impartir asignaturas formalmente, pero la filosofía se va a enseñar o a tomar en cuenta a través de los ejes transversales. Así fue del 96 hasta el 2017. ¿Y eso qué significa de los ejes transversales? Bueno, que un profesor de matemática o de química en sus clases, cuando esté tratado un tema, va a poder entonces referirse a los temas filosóficos, por ejemplo, a la moral, a la ética. Pero muy marginal todo eso. Es muy completamente marginal. Nosotros sabemos cómo son las planificaciones, cómo se lleva todo eso, ¿verdad? Tan rigurosamente, los contenidos a cada hora en el programa. Y qué profesor de química, y qué profesor de biología, y qué profesor de lo que sea, se va a dedicar, vamos a dedicarle un poquito ahora a hablar de la ética y de la lógica. Así era que se contemplaba del 96 al 2017. Eso prácticamente era al margen completamente, ¿no? La filosofía. En el 2017 entonces se lleva a cabo un rediseño curricular y entonces ahí se tomaron en cuenta una serie de modificaciones. ¿Cuáles, por ejemplo, de esas modificaciones podemos decir? Bueno, que se iban a implementar 3 asignaturas optativas para una de las modalidades o salidas que iba a haber en el nivel de la secundaria. ¿Y cuáles asignaturas iban a ser optativas? Es decir, no para todos los bachilleres, sino para los que optaran por esas asignaturas. Serían filosofía social, pensamiento dominicano y ética y ciudadanía. 3 asignaturas, no para que la estudien todos los estudiantes, porque aquellos que se iban, por ejemplo, que iban a optar por una modalidad, por ejemplo, de ciencia y tecnología, o de ciencia, de matemática y tecnología, o de arte, no iban a tomar esas 3 asignaturas. Estamos hablando entonces para el nivel universitario. Preuniversitario. En el bachillerato, que en esa modalidad ya va a tener 6 años, porque se le agregaron 7º y 8º, lo que se llamaban los estudios intermedios, a ese nivel, ¿verdad?, de secundaria. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Profesor, que hay una... Sí. Con su permiso, que nos está pidiendo la primera pausa, y con el permiso de la doctora Aide, vamos a la primera pausa y volvemos.
Continuamos con Interacción Académica, la sección que coordina la doctora Aide Guzmán. Hoy con el doctor Julio Minaya, filósofo y académico de toda una vida. Nos hacía un recorrido de cómo la filosofía pasó de la transversalidad a la nulidad en el sistema educativo dominicano y se retoma en el año 2017 como una de las salidas en la reforma curricular. Ahí quedamos. Exactamente, sí. Bueno, entonces, ¿cuáles estudiantes de la secundaria iban a, o pueden, porque está vigente todavía, pueden entonces estudiar esas 3 asignaturas de filosofía que dijimos? Solamente aquellos que opten por la salida que se llama Humanidades y Ciencias Sociales. Yo estuve en un evento en Brasil y en otro evento también en Panamá, y allí estuvimos reunidos todos los que de alguna manera tenemos interés porque los estudios filosóficos se han incorporado, ¿verdad?, a nivel secundario. Y preparamos un informe desde la Asociación Dominicana de Filosofía y desde la Escuela de Filosofía para ver cuántos estudiantes estaban cursando esas 3 asignaturas a nivel nacional. Algo más, cerca de 10.000 estudiantes a nivel de todo el país cursan esas 3 asignaturas, ¿verdad?, a nivel secundario. ¿En cuántos centros? En 1.029 centros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que desde 2017 viene implementándose. Una amiga de San Cristóbal un día me llama y me dice, me han asignado filosofía social, pero usted sabe que yo soy de Derecho y hice un curso de habilitación y trabajo aquí en San Cristóbal, en el nivel público, y entonces yo tengo que dar esta clase. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que están impartiendo estas asignaturas que debiera impartirla un profesional de la filosofía, y cuando eso ocurre, a veces es mejor que no se imparta. Una cosa, profesor, para mi conocimiento y de los amables televidentes, eso es opcional para el estudiante. Si un estudiante de bachillerato, digo, yo me voy por el lado de Ciencias Sociales y Humanidades, entonces quiero cursar esa materia, ¿así? Sí. Sí. Ellos eligen. Ellos eligen, porque también tienen otras opciones. Sí. Bien. Tienen la opción, por ejemplo, de la modalidad técnico profesional. Bien, o sea que ellos pueden decir estas sí, estas no. Exacto. Las que son optativas. Dependiendo, sí, porque... También depende del perfil del muchacho. Sí, de las actitudes que tenga. Exacto. Los profesores les orientan. Les orientan, ayudan, sí. Y entonces conforme a sus afinidades, ¿verdad?, a su perfil vocacional, algunos dicen, pues a mí me gustan las humanidades, o me gustan las sociales, a humanidades y sociales. Está esa salida. Lo otro es, profesor, usted dice esa persona habilitada, como dicen, sí, de una profesión que no es la docencia como tal, o bueno, en ese caso, tampoco la filosofía, pero se le asignó. No tenemos suficientes profesionales de filosofía para cubrir la demanda en las escuelas, en el sistema de escuelas públicas. Ese es entonces un gran problema que confrontamos. Es un sí, pero. Sí, exactamente, porque debiéramos tenerlos y no se tomó en cuenta cuando se implementó en el 2017 esa situación, lo cual indica que no andamos bien. ¿Verdad? Porque no hubo planificación entonces. Entonces ahí no hubo una planificación coherente, ¿verdad? Entonces, debió incentivarse, alentarse que más jóvenes que entraran a la universidad estudiaran filosofía. Exactamente, porque aquí muchas veces somos copiones, vivimos copiando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? En España, últimamente, y hace ya más alrededor de 15 o 20 años, se habilitó a un conjunto de profesores para que dieran clases de filosofía sin ser profesionales de la filosofía, con un cierto adiestramiento, etcétera, etcétera. Y entonces eso que se hace en España, entonces aquí de una vez, pero vamos a hacerlo aquí también. Si allá lo hicieron, ¿verdad? Exacto. Si allá son europeos y nosotros vivimos por aquí en el trópico, ¿verdad? Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros con maderas vamos a hacerlo? Pero eso implica entonces, como lo decía ahorita,
un problema porque es mejor que no se imparta la filosofía si se va a impartir mal y va a dejar traumas en contra de la filosofía dentro de los estudiantes. Lo recomendable sería, maestro Julio, que ese egresado de la carrera de filosofía fuera el que impartiera esas asignaturas en el bachillerato. Tiene ese perfil. ¿Qué universidades enseñan la carrera de filosofía? Porque tengo entendido que el seminario enseña filosofía, la UAS enseña filosofía, el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó también. Exacto. Sí. Entonces, hay también, ¿qué cantidad de egresados de la carrera de filosofía tenemos? Porque es una demanda alta. Sí, muy alta, muy alta. Nosotros, como egresados de filosofía, primero decir, la mayor parte de los egresados de filosofía ahora no tienen ahora no tienen el nivel de licenciatura, vienen del seminario. Entonces ellos tienen que completar esos estudios, porque hasta hace creo como 4 o 5 años, la madre y maestra les certificaba esos estudios, ¿no? Sí, sí. Pero últimamente eso se abolió y entonces ellos realizan estudios de filosofía por 3 años, tengo entendido, pero no llegan a tener la licenciatura. Pero creo ¿qué se hace con...? Creo que algunas congregaciones, en el caso de los sacerdotes y las religiosas, están yendo al Bonó, aunque no sean jesuitas, porque mi hija estudió ahí y de ahí van de franciscanos y de otras órdenes a estudiar en el Bonó. Sí, porque en el Bonó tienen lo que se llama licenciatura en Humanidades y Filosofía, pero no es solamente para sus propios estudiantes jesuitas, sino también para otras congregaciones, pero también abierto al público. Sí. Mi hija estudió ahí. Bueno, pues perfecto. Conozco varias personas que no están orientados en el mundo católico y sin embargo allí hacen sus estudios. Entonces, los egresados no son muchos. En la UAS, por ejemplo, la carrera, creo que ahora quizá llegue a 60 estudiantes, la carrera de filosofía, que son muchos para mí, por las exigencias, ¿verdad? Y porque tiene todos estos inconvenientes para incorporarse al mundo laboral, ¿verdad? Sí, que la gente piensa en eso. Y ciertamente tienes razón, ¿verdad? Porque ¿para qué se estudia también? Bueno, no todos los que estudian filosofía la estudian para enseñarla, porque la UAS es el mejor ejemplo, donde tenemos egresados que están en otra cuestión, ¿no? En otro ámbito, porque su vocación, y eso está muy bien, ellos saben que no nacieron para dar clases, y para dar clases eso tiene que gustarse, vivirse, ¿verdad? Entonces prefieren, entonces no. Entonces este es un problema serio que tiene, que yo creo que el MINER debe afrontar, pero yo creo que también conjuntamente con las universidades, por ejemplo, la Escuela de Filosofía de la UAS, el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó de los jesuitas, que todas estas entidades que desarrollan estudios, ¿verdad?, a nivel profesional en el ámbito filosófico, pues se aúnen criterios, ¿verdad? Y en un pliego de peticiones, diríamos, lleguen, soliciten una entrevista con algún viceministro o algún encargado, porque yo pienso que en Occidente, que nació la filosofía académica desde los griegos, ¿verdad? Pues se ha creado la filosofía y no sabemos qué hacer con ella. Un poco. O sea, la tenemos ahí como, muchas piensan que es algo como de lujo, de salón, ¿no? La filosofía. Entonces, la filosofía no es cuestión de lujo, es una necesidad, y eso lo hemos constatado con nuestra propia experiencia cuando recibimos, por ejemplo, jóvenes en nuestras aulas, cómo el proceso de enseñanza de la filosofía, bien llevada, conduce a la persona a un proceso de autorreflexión, de conocerse a sí misma, de conocer cuáles son sus limitaciones, de ampliar, de ensanchar
su capacidad mental, de no ahogarse en un vaso de agua, es decir, abrir su mente. La filosofía ayuda a eso, a tener mayor capacidad de diálogo, a tener mayor capacidad crítica, ¿verdad? Y de análisis. De análisis, ¿verdad? Entonces, eso no lo necesitamos no lo necesitamos en el sistema educativo, pero precisamente eso es lo que estamos necesitando en el sistema educativo. De nuevo nos piden la pausa, con la anuencia de ustedes. Vamos a la pausa y volvemos. Exacto. Continuamos con interacción académica. ¿Qué hay, profesor, del programa de maestría de filosofía para niños que el MESIC, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que financia, ¿verdad? ¿Se está llevando a cabo? ¿Eso es funcional? Sí, ese programa está vigente, tiene ya varias cohortes o promociones, y volvemos a lo de ahorita. ¿A qué vamos a dedicar estos recursos cualificados desde el punto de vista filosófico para enseñar, por ejemplo, filosofía a nuestros niños? Se supone que hay todo un plan para insertarlo, por supuesto, para contemplar a esta persona capacitada en este nivel, para que puedan, porque si no, tiene que haber un retorno, hay una inversión que debe de tener un retorno. Entonces, estas son de las cuestiones que yo pienso que la Asociación Dominicana de Filosofía, la Escuela de Filosofía y las demás entidades tienen que ir, ¿verdad?, con todos estos temas a conversar con el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para ver qué se puede hacer, porque es mucho lo que se puede hacer y que se necesita. Por ejemplo, la filosofía para niños es un programa, eso comenzó ya hace varias décadas. Un norteamericano se puso a pensar en la necesidad e inventó toda una metodología para esto. Matthew Lipman. Sí, pero debemos decir que ya Andrés Avelino venía. Sí, el filósofo, el filósofo, matemático y poeta. Y poeta, ¿verdad? Ese hombre es un genio. Ese hombre ya venía publicando en periódico de La Nación, en el periódico La Nación, y que creo que en el Caribe también, una serie de artículos que le llamaba cuentos de filosofía para niños, y también cómo enseñar filosofía a los niños. Y visionario. Sí, tiene como cuatro trabajos que se están rescatando de esa época, porque a mi modo de ver, como lo de el autor que usted mencionó, Lima, es posterior, claro. Nosotros podemos plantear la tesis de que Andrés Avelino, el fundador, es el pionero de eso, claro, pero no aquí en este país. A nivel mundial. Bueno, ese es un programa a nivel general, pero nosotros muchas veces no le damos importancia a lo que somos y a lo que tenemos y a lo que representamos. Entonces dejamos que sean otras personas los que se lleven los lauros, pudiendo ser que un dominicano sea el que lo tenga, si ciertamente los tiene, porque si no, no. Maestro, ¿y esa compilación de esos cuentos de filosofía para niños, en qué estado está? ¿Quién lo está recopilando? Bien, yo asesoré una tesis. Pero eso sería genial. Yo asesoré una tesis de un compañero de mi generación que quiso terminar la carrera de filosofía muchos años después, ¿verdad? Y entonces, en diálogos con él, convenimos en que en vez de ser una investigación sobre Immanuel Kant o Platón o Aristóteles, ¿por qué no era una investigación exploratoria? Exacto. Y a lo que se dedicó él, con mi asesoría, fue, gracias al apoyo que nos dio el Archivo General de la Nación, de él buscar unas cuantas personas, asistentes, ¿verdad?, para meterse allá en el archivo y hurgar en los periódicos, en las revistas de la época de Trujillo. Y entonces, como resultado de eso se obtuvo una recopilación de más de 100 trabajos. Óigame, pero fue un trabajo voluminoso. Voluminoso, más de 100 títulos. Es decir, ¿títulos de qué?
de cuentos, Exacto. título de un ensayo, título puede ser también un discurso, Sí, una sí. conferencia, de todo eso que salieron en las revistas y en los Que periódicos por de la cierto, época de Trujillo. profesor, este es el caso del profesor Avelino, ¿verdad? Después sus hijos también, profesores y gente muy ilustre. Pero también estuvo Casado Soler, que hizo una tesis interesante, porque él hablaba, igual que Balaguer, de que República Dominicana y Haití deberían ser como una república federativa, una cosa, un planteamiento. Bien. Y compuso la famosa canción esa de Regalo Mejor, que era también compositor. Vi en sus papeles, él era doctor en filosofía, y el mismo Avelino también. Antes la UAS daba doctorado en esa época, o no la UAS, la Universidad de Santo Sí, Domingo. sí. Se dice que en la época de Trujillo, algunos sostienen esa tesis y otros no, que en la época de Trujillo la República Dominicana asistió a lo que se llama la normalización de los estudios filosóficos. Eso de la normalidad filosófica viene de un autor brasileño llamado Francisco Romero, que plantea que en la década de los 40 a los 50, en nuestro país se pudo lograr la normalidad de los estudios filosóficos. Entonces, uno de los puntos precisamente que le da normalidad a los estudios filosóficos fue que aquí en esa época hubo un doctorado en filosofía. Wow, bien, qué bien. Ciertamente. Bueno, hemos terminado, lamentablemente. El tiempo Con es ganas corto. de seguir, caramba. Muchas gracias, doctor A Julio ustedes, Minaya. a ustedes. Profesora, muchas gracias por su sección siempre. Gracias a ti, Y a Gustavo. ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.